agradezco realmente al área de recursos humanos de Senati por esta gentil invitación. Me siento muy motivada a ver a tanta gente, tantas mujeres con tantas ganas siempre de aprender, de luchar y de salir adelante. Yo les voy a comentar un poquito, bueno, qué formación tengo. Yo soy economista de profesión. Tengo la especialidad en comercio internacional, tuve la oportunidad de viajar mucho y tuve especialización en Japón, en Corea. Bueno, el tema del comercio internacional es eso, tienes que salir, estás en contacto con gente de afuera, tus clientes están fuera. Quería comentarles algo que me pasó de muy pequeña. Yo recuerdo que cuando tenía mis 9, 10 años, yo siempre le decía a mi mamá, mamá, ¿en qué te ayudo en la cocina? Mi mamá era una persona muy humilde, que ella siempre tuvo ese foco y a nosotros motivarnos a estudiar, a progresar, a desarrollar, y esa fue, recuerdo siempre, su primera preocupación, y luego el tema de los valores, y era muy estricta. Muy estricta. Yo era muy fiestera, tranquila, pero me gustaba ir a fiestas. Así que mi mamá, para pedirle un permiso, me mandaba con el hermano y me decía a tal hora, y a tal hora yo tenía que estar y tenía que regresar. No podía ni tener enamorado en el colegio porque estaba muy vigilada. Y bueno, cuando estaba como en los 9, 10 años, dice, mamá, quiero ayudarte en la cocina. No, que te vas a quemar, que eso, que aquí. Y me ponía a escoger el arroz, me ponía a escoger las lentejitas. Y yo lo que hacía era contar las lentejas, todas las menestras, y creo que ahí descubrí que quería ser economista. Bueno, finalmente terminé estudiando, es mi pasión, la verdad es mi pasión, creo que es una de las cosas que debemos rescatar, lo que ha comentado Gloria es tan fuerte, también tú lo que comentaste fue impresionante, que yo estaba llorando por dentro, porque tenemos esa fuerza, ¿no? Esa vitalidad, ese enriquecimiento que Dios nos ha permitido dar, esa facilidad de poder transmitir nuestros sentimientos. Y creo que eso es un factor importante. Yo tuve que luchar mucho también conmigo misma. Uno, porque yo soy bajita, y cuando comencé a trabajar, ya en el sector privado, empecé en el sector público primero, pero en el sector privado comencé a trabajar con empresarios del sector exportador de ropa, y eran gente que medía 1,90 m, 2 metros, de veras, no les miento, la gran mayoría sí. Entonces yo me sentía así, media cohibida de trabajar. Me habían invitado a trabajar con ellos en la Sociedad Nacional de Industrias, y de repente también conocí a una señora que era funcionaria pública, negociadora. En esos momentos estaba negociando los acuerdos textiles. El Perú comenzaba a incursionar mucho más en los acuerdos comerciales, a tener una política más agresiva, y conocí a una señora que era un poquito más bajita que yo, poquito nada más, pero esa señora tenía una firmeza, lo que tú comentabas, ¿no? Para definir, para hacer posiciones, y yo la miraba y me quedé realmente gratamente sorprendida de que decía, el tamaño no tiene nada que ver con tu desempeño, ¿no? Y eso para mí fue un aliciente. Yo era chiquilla, todavía tenía 20, 21 años, o sea, tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy joven, porque bueno, creo que gracias a Dios he tenido siempre esa vitalidad de querer hacer cosas. Desde que yo empecé a la universidad, siempre hablaba con mis primos y les decía, consígueme un trabajo, y yo también hacía mis cacholitos, mis trabajitos para tener un recurso para mis pasajes, para esas cosas. Y unos primos que eran mayores que yo me consiguieron prácticas en el Ministerio de Transportes, y yo hacía encuestas, iba a los buses, a los micros, a contabilizar, siempre contaba, a contabilizar pasajeros, ¿no? Para hacer justo el tema de definición de rutas. Y bueno, siempre estaba muy inmersa en el tema de los números, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajos también pedí apoyo de una hermana, y que era mi hermana mayor, y le dije, quiero practicar. Y me dijo, yo tengo una persona que trabaja en el Ministerio de Comercio, no era Micetur, era Ministerio de Comercio, le puedo pedir si te puede conseguir prácticas. Yo estaba en el 4º ciclo de la universidad y yo quería de todas maneras practicar. Y bueno, le insistí, creo que siempre le voy a agradecer a Dios eso, que tengo esa perseverancia. A veces recién yo, hace pocos años me he dado cuenta de eso, ¿no? Que lo he tenido desde muy chica. Entonces le insistí hasta que ya mi hermana me consiguió una reunión con su amiga, esa amiga me presentó a una subdirectora, y esta subdirectora le gustó, digamos, mi trabajo.
a pesar de que no me pagaban nada, porque no me pagaban nada, en esos momentos no estaba regulada las prácticas profesionales, tú entrabas a una empresa y era ad honorem. Entonces yo inclusive todavía estudiaba en la noche en la universidad y le pedía permiso a mi jefa cuando tenía exámenes. Si podía estudiar en la tarde, me decía, Isabel, nosotros no te pagamos nada. El día que tú tienes que estudiar, tú dime qué días no vas a venir. Si necesitas no venir una semana, dime. Pero yo no, yo decía, no, yo tengo que terminar el trabajo, yo tengo que hacer el encargo que ella me había dado. Y así ella me conectó con empresarios porque se estaban negociando acuerdos textiles. Ahí comencé a conocer a los empresarios y bueno, los empresarios en algún momento dado, 2 años, me jalaron a trabajar a la Sociedad Nacional de Industrias y yo me quedé así, sorprendida, ¿no? Pero en ese interín, antes de entrar al sector privado, yo estaba en el sector público, tuve que luchar también con prejuicios y no de un caballero, de una dama que trabajaba en el Banco Central de Reserva y que solo quería entre sus trabajadores personas de una universidad privada. Y yo soy sanmarquina, venía de una universidad pública. Pero tuve la bendición y la suerte de que mi jefa conocía mi trabajo y ella luchó por mí. Dijo, no, yo quiero trabajar con Isabel. Y ahí fui la primera oportunidad que tuve de ser contratada, ¿no? Para mí fue glorioso, yo estaba todavía en sexto, séptimo ciclo de la universidad y yo trabajaba. Entonces era una locura, pero así fui. Estuve estudiando inglés a las 7 de la mañana, entraba a trabajar a 8 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde hasta las 10 de la noche me iba a la universidad y mantuve ese ritmo, pues bueno, porque me gustaba, me deleitaba. Y poco a poco fui conocida en el sector privado cuando entré a trabajar a la Sociedad Nacional de Industrias y creo que el tema de mi perseverancia y el tratar de dar más de lo que siempre me pedían. Y eso yo siempre lo inculco ahora a mis asistentes, a la gente con la que yo trabajo. Hay que dar más de lo que se nos pide. Y eso te brinda y te abre muchas puertas. Tuve un momento difícil también, yo me casé tarde porque pues me dediqué a estudiar, a trabajar por mi trabajo de comercio exterior, tenía que viajar mucho. Y en un momento dado me invitan a trabajar al Ministerio de Comercio Exterior. Yo estaba trabajando donde estoy ahorita, en la Asociación de Exportadores, donde soy gerente de manufacturas, y todavía el sueldo era mucho mejor. Pero yo en ese momento quería ser mamá, tenía un sueño y yo había sido operada por problemas de biomas, etcétera, y me costaba, tenía 4 años y no podía salir embarazada. Me llama el ministro para invitarme a trabajar y yo tuve que decidir, o sea, era una apuesta bien interesante porque era manejar el TLC del Perú con Estados Unidos, ¿no? Pero yo en ese momento decidí, dije, no, ¿qué quiero? ¿Ser mamá o seguir desarrollándome profesionalmente? Y la verdad que la decisión no me costó, la decisión fue yo quiero ser mamá. Hoy mi hija tiene 13 años y es mi felicidad, es mi motivación. Me da risa porque a veces cuando me ven en entrevistas, no soy tan famosa como Muki, pero mi hija me dice, mami, ¿tú eres famosa? No, le digo hijita cuando hay entrevistas, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? O sea, es inspirador para mi hija, para saber que sí se puede hacer. Cuando uno persiste y persevera, lo podemos hacer. Y eso yo las invito, chicas, a seguir en ese camino, porque tenemos esa parte doble, la parte intelectual y tenemos la parte del corazón. Y eso nos hace ser un ser completo y podemos dar mucho más de lo que la gente cree. Isabel, tú que nos has compartido una parte importante de las etapas de la mujer, ¿en qué medida ser madre afectó o mejoró tu perfil profesional? Bueno, linda pregunta, sí, definitivamente en algunas cosas te puede afectar, digamos, en la parte de tu mayor crecimiento profesional, pero creo que es importante encontrar las fuentes de la salida, ¿no? Y el participar a tu hija de que el día en que no estás es porque estás trabajando para que tengamos un futuro mejor, para que pueda estudiar y además una experiencia que me pareció súper interesante y tuve la posibilidad es de llevarla conmigo a un viaje a una feria de 5 días. Yo no quería ir porque ella estaba de vacaciones y yo también quería estar con ella en sus días de vacaciones, pero tuve la oportunidad de llevarla,
¿no? Porque la feria lo permitía. A veces hay organizaciones internacionales que no te permiten llevar a menores de edad, pero esta feria lo permitía, era una feria en Alemania. Y tuve oportunidad de llevarla, ella vio cómo era el trabajo, qué cosa era una feria, la presenté con los empresarios peruanos, con algunos empresarios extranjeros. Cuando yo tenía que tener alguna entrevista, la tenía a un costadito en una salita contigua, pero ella sabía que yo estaba allá al costado. Y algo que me salió, pero que me resultó impresionante fue, me decía, Isabel, mami, tu trabajo es muy bonito. Quiero estudiar como tú. O sea, bueno, fue una experiencia linda porque ella vio qué cosa hacía y ahora ella ya no me reclama tanto, porque a veces, lamentablemente, yo tengo que tener reuniones hasta 8 o 9 de la noche y tengo que llamarla y decirle, hijita, voy a llegar más tarde, pero ya me entiende, ¿no? Ya me entiende, pero eso sí le digo, hijita, sábado y domingo soy exclusivamente tuya. Entonces, las cosas que yo tenga que hacer en esas horas, o es muy temprano, o felizmente existe la maravilla del WhatsApp. Entonces, eso otro camino más que nos ayuda a organizarnos nuestro tiempo, ¿no? Yo soy feliz, me levanto a las 5 de la mañana y me gusta hacerle su lonchera. Me levanto a las 5, ¿no? Hago la lonchera, hago el desayuno y me gusta prepararla, llevarla al colegio y de ahí ya voy a casa, saco el carro y ya me voy a trabajar. Y al final de la tarde ya la estoy llamando, no hay día que no la llame para saber cómo estaba. Entonces, voy compensando. Entonces, creo que esa parte es lo interesante, ¿no? Encontrar las rutas de cómo compensar y cómo balancear. Y sobre todo la calidad de tiempo. Yo también al inicio me sentía culpable porque decía, no le doy mucho tiempo, pero ahora ya entendí y a ella también ya entendió qué es la calidad del tiempo más que la cantidad. Isabel, ¿cómo salir desde tu punto de vista de una relación tóxica? Sí, es una pregunta interesante, candente, difícil, pero creo que empieza desde el proceso en que uno tiene que reconocer que esa relación no es buena para uno, que no nos suma, que al contrario nos jala, ¿no? Nos jala hacia abajo, nos jala, nos cambia, nos mantiene la mente ocupada en cosas que, bueno, no son químicas, pero hay sustancias químicas que influyen en forma negativa en tu organismo, ¿no? Así como la serotonina influye en forma positiva, también hay cosas negativas que químicamente nos influyen. Entonces, tenemos que empezar a reconocer ese tema y tener la suficiente fortaleza de decir no, hasta aquí, esto no me suma, no me hace bien, no hace bien a mi entorno. Si hay niños, de repente los niños sufren más cuando es una relación tóxica y quizás de repente estar un poco más alejado sea más conveniente. Pero todo nace también desde el principio de saber de que sí se puede, que no necesitamos estar necesariamente al lado de un caballero para salir adelante y para luchar por nuestros objetivos.